Poder, el decano de la información del Estado Sucre y de Venezuela. Luis Carvajal, prosiga usted, que este es su programa. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es 19 de mayo, ¿no?, del 2020. Y vamos a comenzar nuestro programa dándole gracias a Dios sobre todas las cosas. Amén. Por mantenernos vivos, por mantenernos con esta luz que nos ilumina y que ilumina esplendorosamente la vida. Siempre hay que darle gracias a Dios porque, como decía un amigo, después de la tragedia que sucedió en el páramo, en los Andes, que del último vagón, del número 9 hacia atrás, ninguno falleció. Bueno, nosotros estamos desde el último, del número 9 hacia atrás, estamos vivos para darle la gloria a Dios y para seguir allí pendiente por esta vida. Esta vida hay que apreciarla, no hay que menospreciarla. Bueno, hoy, a propósito de esto, de la vida, sabemos que estamos viviendo un momento muy sui generis en nuestro país y en el mundo entero. Las noticias que pasan por toda la geografía del periplo de la información nos dicen que el COVID-19, a propósito de algunas investigaciones que se hicieron, no solamente en Wuhan, sino en Italia, se determinó que el protocolo de las necropsias que se hicieron fueron ocultadas por el Imperio Comunista Chino. Fueron ocultadas y no le dieron la información al mundo científico. También dicen algunos especialistas que no solamente la ocultó el mundo chino, sino también la Organización Mundial de la Salud. Y esto se descubre porque los italianos, con esta mortandad que se dio en Europa, sobre todo en Italia, no le hicieron caso a la Organización Mundial de la Salud y se hicieron más de 500 necropsias de ley, autopsia, y determinaron que ciertamente los problemas que se presentaron, los varios problemas, los infinitos problemas que se presentaron, tuvieron que ver con infecciones que eran productos de coágulos de sangre que se daban en los alveolos pulmonares. Bueno, esa determinación ha traído como consecuencia que algunos especialistas hayan determinado que el protocolo que se está haciendo ahora para las personas que se han infectado con este virus es un protocolo sencillo, incluso con aspirina y con algunos esteroides, para determinar para la cura de la enfermedad. Esta información es importante porque ya incluso se comienza a levantar la pandemia en algunos sitios. Ya no hay posibilidad de que exista esta prisión, este encierro, este confinamiento que se está dando, y se habla entonces de un confinamiento político en el mundo dirigido por los chinos. Yo quería comenzar el programa de hoy con esta información que es parte de lo que está aconteciendo en el mundo, en el periplo, pues, en el registro de la información. No sé qué tú dices en relación a esto. Bueno, Luis, evidentemente que la humanidad tendrá que escoger entre las otras pandemias, ¿vale? Han sido pandemias donde han muerto 25 millones de personas, 50 millones de personas, y aquí lamentablemente, lo lamentamos mucho, se han perdido vidas valiosas y han muerto creo que 200.000, 300.000 personas. Pero a lo que nos enfrentamos, Luis, es a la quiebre total de la economía mundial. Y yo creo que eso, Claro, por una hambruna general, por los despidos, por la paralización del consumo de las materias primas, ha sido enteramente dañino y perjudicial, nocivo para la economía, bueno, global, que al final está interconectada. Entonces yo creo que nos enfrentamos a la decisión de seguir enclaustrados para que el virus no se propague y no colapse los sistemas de salud o salir a la calle, reactivar la economía, porque todos necesitamos trabajar y producir, bueno, y que de repente algunos rebrotes mientras se elabora la vacuna, mientras termina de realizarse la investigación, que yo creo que lamentablemente debió hacerse con el H1N1 o cuando los chinos lamentablemente ocultaron esa información, ¿no? Bueno, en la esfera global, Luis,
tenemos ese escenario, pero en el escenario de Venezuela, que es el escenario ya terrestre, digamos, para aterrizar, tenemos una guerra entre clanes, una guerra entre bandas. Aquella película El Padrino, donde Clemenza se revela contra Michael Corleone y Vito le dice, Michael, quien venga a proponerte la reunión es el traidor. Bueno, aquí tenemos, Luis, un caso terrible, patético, que es el caso que nos ocupa del estado Sucre. Resulta que fue emitido un comunicado, Luis, donde se incluyó ya, yo veo la fusión ya, el merge, el crisol de la mesita con el G4. O sea que lo que venimos denunciando en este programa de unas elecciones, de un simulacro parlamentario electorero, que es la tesis de dos partidos y medio del G4, o sea, el G4 se va quedando uno solo y habrá que ver quiénes se quedan de allí de Voluntad Popular. Pero es un hecho que Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y una buena parte de Primera Justicia, ya en un comunicado que sale impreso oficialmente en el estado de Sucre, hay miembros connotados de los partidos de la mesita, por ejemplo, el partido de Henry Falcón. O sea que ya es evidente que el maquiavelismo electorero que nos tiene, que pretende llevarnos como borregos al matadero, que pretende llevarnos a este matadero histórico, esta guillotina que es el electoralismo a ultranza, porque resulta que no, que hay que salirse de la, porque como fracasó la incursión de la Guaira, hay que volver al redil, que es el redil en que quiere meternos el régimen porque nos roban las elecciones cuando les da la gana, se ponen 10 millones de votos. Henry Falcón va y le hace ¿cómo se llama? La corte, le hace, baila a dos manos, la torea la limón con el narcotraficante delincuente de Maduro y ahí es donde quieren meternos a nosotros. Bueno, desde este programa vamos a denunciar a cualquier politiquero, a cualquier mercader de la política, a cualquier mercenario que se inscriba en esas elecciones y que busque legitimar el sistema electoral, porque el problema es, Luis, que el régimen tiene un muro atirantado, tiene un muro de contención de eso cuando uno va bajando para la Guaira, que uno ve cómo sostiene una montaña con todos los ranchos arriba. Bueno, eso es lo que tiene el régimen en esta oposición entreguista, en esta oposición que por un lado tiene el serrucho para serrucharle las patas de cartón a Guaidó, pero por otro lado tiene el puñal de los idus de marzo de Julio César para clavarle la puñalada trapera mientras se están abrazando. Entre ellos mismos se están matando, porque el germen de la división no somos nosotros, que no somos ningún pagado por ningún G2, ni queremos tener nada con el comunismo cubano, que hay que exterminarlo y que hay que erradicarlo de la faz de la tierra, porque el castrocomunismo ha sido la ruina de nuestros países cuando ya está caduco un sistema que ya feneció con el siglo XX, lo resucitaron estos bandidos delincuentes a través de un payaso, ¿verdad? De un animador, de una mezcla ¿cómo se llama? De un mal imitador de Reino Tolina, que era el payaso delincuente de Hugo Chávez. Bueno, y entonces ahora quieren venir a culpar a nosotros de divisionistas, cuando ellos tienen el germen de la división interno, porque tienen el entreguismo, el colaboracionismo, la cohabitación, la tienen allí. ¿Me entiendes? No hay ningún planteamiento doctrinario, filosófico, ni económico, ni político distinto. O sea, para mí, connotados dirigentes de Un Nuevo Tiempo, de AD y hasta de Primera Justicia, para mí son lo mismo que los dirigentes del PSUV. Proponen la misma tarjeta mi negra, que es el carnet de la patria. Proponen la misma bolsa de comida. ¿Dónde está el planteamiento desarrollista? ¿Dónde está un planteamiento de desarrollo industrial de nuestro estado Sucre y de Venezuela? ¿Dónde está la gran inversión, el salto tecnológico que tenemos que dar de ser un país monoproductor de petróleo hacia un país donde produzcamos ingeniería, donde haya investigación en la medicina, donde nuestras universidades sean centro de investigación? No, Luis. Los políticos del estado Sucre son unos delincuentes bandidos que se entienden por debajo con la mesita, tienen comunicación, porque ya a nosotros nos ha llegado informaciones de que en la compra de varios diputados ha participado, el que los ha comprado ha sido un connotado dirigente del estado Sucre, de los partidos que se dicen de oposición, y quieren que esto se calle, porque quieren seguir viviendo en ese cuarto oscuro de la política, en la neblina de los cigarrillos y de los tabacos cubanos, y aderezado con especies etílicas de whisky, creen que los venezolanos somos pendejos, ¿verdad? Y que entonces ahora los medios lo controlaban 3 o 4 magnates mediáticos que eran los que tenían todo el billete, y resulta que ahora, Luis, está esta ventana de comunicación, está esta ventana de información que le pasa por encima a todas esas macollas políticas, mediáticas y financieras, y este es el vehículo del pueblo, de la ciudadanía, del ciudadano decente, y aquí, como si tenemos moral, si tenemos ética, porque no nos hemos robado nada, ni nada queremos robarnos tampoco, ni vinimos a la política a hacernos ricos, ni aspirar a cargo para ponernos trajes bien caros, no. Venimos a servirle al ciudadano común y venimos a alertarle.
en el G4 está totalmente infiltrado por el gobierno, van al matadero, van a llevarlo usted a una chapuza fraudulenta electorera para que usted siga creyendo que está haciendo oposición y resulta que Nicolás Maduro repartiendo grandes cantidades de dinero a través de diputados ya vendidos. O sea, yo no le estoy diciendo a usted nada que no haya ocurrido, ya hay 3, 4 vendidos en el estado Sucre, vendidos que han brincado la talanquera, otros la han atravesado porque se la llevaron por delante. Y entonces resulta que usted quiere seguir creyendo que estos tipos que son diputados sirven para algo, no sirven para nada, nada más que para llenarse de real, y su jefe de campaña eran chavistas tantier. Los que nombran de jefe de campaña eran funcionarios del gobierno de Enrique Maestre, chavistas, ladrones y corruptos. Y cuando uno revisa de los partidos de ellos, 3/4 partes se han ido para el PSV, pero no se han ido a servirle al país, se han ido a hacerse ricos allá. Entonces, bueno, Luis, mira, muy complicado la situación hasta ahora porque todavía no hacemos una desinfección, no hacemos una limpieza, no terminamos de higienizar, de depurarnos, de ir a la iglesia para espiar nuestros pecados, sino que entre pecho y espalda lleva la oposición una procesión de pecadores, de satanases de la política, de bandidos de Maquiavelo que quieren seguirse sirviendo y que tienen plumarios a su servicio, tienen pobres educadores jubilados que no tienen con qué vivir, mendigando $100 por ahí, que lo que dan es pena, prestando su pluma, alquilando su pluma, chicos, a los servicios del mercenarismo político. No les da vergüenza cuando fueron unas figuras de la dignidad. Y entonces ahora agarran y cuánto me van a dar ahí, salen de grupos, vuelven a entrar, porque están al servicio de la vieja política, de los cadáveres insepultos, de los zombies de la política, que ya no pueden prometerle nada al Estado Sucre ni a Venezuela, porque nada pueden cumplir, porque se lo robaron todo. Aquí tiene que venir un gobierno en el estado Sucre, Luis, que termine la autopista, que desarrolle nuestro estado Sucre con una cantidad, 2.000 posadas, que aquí vengan las grandes cadenas hoteleras y ahí suscriban y con escuelas de turismo eduquen a nuestro pueblo, que también lo haga el Estado, que el Estado les ponga la carretera, la luz y el agua, pero que sea el desarrollo privado el que desarrolle nuestro Estado para convertirnos en potencia turística. No necesitaríamos vivir del petróleo. El estado Sucre es una potencialidad turística inconmensurable. Dejaría atrás a Cancún, dejaría atrás a Jamaica, a Cuba, a otros paraísos, a México. Bueno, ¿por qué? Pero porque el Estado Sucre tiene que tener otra visión en el gobierno, una visión de traer la inversión, de no estar persiguiendo empresarios, de no expropiar y de no estar creando parásitos, que es lo que crearon otros gobernantes, con una bolsa de comida, con una bequita, y crearon un estado de gente que lo que se convirtió fue en mendicantes de la política, ¿verdad? Y que bueno, y que nosotros tenemos que, claro que al pueblo hay que atenderlo, al pueblo que está desvalido hay que darle educación, salud, pero para que salga de la pobreza, Luis, para que esa madre con 8 hijos, sus hijos logren estudiar en la universidad y sean productivos, y sea un médico que encuentre una cura, y sea un ingeniero que termine la autopista, que terminemos de hacer los túneles. Ya llevamos 40 años intentando terminar la autopista. Tiene que venir un gobierno a Sucre que la termine, igual como tiene que venir un gobierno a Venezuela que en el marco del desarrollismo, del libre comercio, del emprendimiento privado, que no esté entorpeciendo la labor de las personas que quieren invertir su dinero para obtener un rédito, que eso no es crimen, no es pecado. Está, como dijo, no lo digo yo, lo dijo el chino Deng Xiaoping, ser rico es bueno, ser rico es bueno. Y le preguntaron, mire, pero eso es capitalismo. No, no, eso es socialismo a la China. Bueno, Nicolás Maduro nunca va a poder hacer, Luis, esa transformación económica porque él es un comunista y es un comunista castrocomunista, hambreador, genocida y asesino. Necesitamos salir del régimen y también salir de esta oposición y crear una nueva configuración, una nueva geografía política para darle a nuestro estado Sucre y a Venezuela un desarrollo, paz, trabajo, orden, institucionalidad. Le doy la palabra a Luis Carvajal, periodista. Bueno, mira, sí, ciertamente se trata de eso, es decir, algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué esta gente se empecina en ir contra la oposición, que es lo único que tenemos para la única rendija de libertad para ver si logramos salir de esta dictadura? Bueno, déjenme decirle una cosa a toda la audiencia y a todos estos amigos que no son mis enemigos, que son adversarios circunstanciales. Este régimen se ha mantenido porque ha existido una oposición maniquea, una oposición blandengue. Entonces, si salimos de la oposición, bueno, quedará entonces al descubierto la dictadura para entonces ir contra ella. ¿Por qué? Porque hasta ahora, 21 años, esta oposición lo que ha servido es para mantener, para sostener al régimen
Y lo que estamos viendo es que si de continuar esta oposición, bueno, nos vamos a perpetuar 25 años más. Yo quiero, con la venia de la audiencia y por supuesto la tuya, porque soy respetuoso del programa, de lo que nosotros hemos mantenido hasta hoy, que es decir que la verdad está de moda, la Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania, acaba de emitir unas declaraciones en medio de esta tragedia del coronavirus, que no tiene nada que ver con este tema, que tiene que ver con la prensa crítica, que es lo que nosotros estamos haciendo. Porque más allá de un tema político, que algunos pensarán, no, estos tipos andan buscando hacer cualquier carrera política a través de este programa. Lo que estamos es siendo unos comunicadores y alertando a la comunidad, porque nosotros sí somos realmente contralores de la opinión. Somos contralores porque los medios de comunicación nuevos, que son alternativos, somos contralores de la opinión. Fíjense lo que dice Angela Merkel. Merkel destaca el valor de la prensa crítica en tiempos de coronavirus y dice, los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica. Así lo declaró la canciller. La canciller alemana Angela Merkel destacó este sábado el valor de la prensa crítica contra los totalitarismos, especialmente en los tiempos actuales de los actuales mercados por el coronavirus y la necesidad de discernir entre información verdadera, veraz, y la mentira. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, lo está diciendo una mujer que, como todos sabemos, ha sido pilar fundamental para llevar adelante un país que vino de una guerra y que vivió durante casi 40 años un totalitarismo sanguinario, un totalitarismo bestial, quizás parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela. Y además adelanta, dice, los periodistas deben poder, perdón, la democracia necesita hechos e informaciones o información capaz de discernir entre la verdad y la mentira y a la vez de proyectar distintas perspectivas de la realidad y diversidad de opiniones, estimó Merkel. Recordó Merkel que su mensaje o la aparición de los primeros exponentes de la prensa libre bajo licencia de los aliados tras la capitulación del Tercer Reich el 8 de mayo de 1945. Y a continuación pasó a la situación creada por la pandemia del coronavirus. Yo quería hacer este comentario de la Merkel porque en muchos grupos donde estamos presentes, donde hemos vertido nuestra opinión, incluso han querido ir contra temas personales, han querido ventilar, o sea, para matar el mensajero a través de algunas debilidades personales que cualquiera pueda tener o cualquiera pueda explicitar. Por Dios, además de sacarle trapos rojos a la gente. No se trata de ventilar trapos rojos. Aquí nadie está ventilando trapos rojos. Aquí lo que estamos es diciendo que para poder construir una felicidad en Venezuela, una perspectiva de esperanza en Venezuela, es necesario que quienes hasta ahora han tenido una visión retrógrada de la política, una visión anquilosada, una visión medieval, ostracista de la política, hay que salir de ella o hay que salir de ellos. Es necesario para poder construir caminos distintas, vertientes distintas, aguas claras, prístinas, transparentes. La transparencia es muy importante en estos tiempos para poder moralizar y darle una ética a la política. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, si eso es hacer mal, por Dios, lo que queremos es moralizar. En estos tiempos hay que moralizar a la política, darle una ética política a lo que estamos haciendo. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido, porque vienen de vivir viejos esquemas en la política, viejas maneras de actuar en la política, como el gato que hace su caca y entonces tapa, y que pase el tiempo y no importa. No, hoy no podemos vivir así. El mundo de hoy, el mundo de la transparencia, de la comunicación,
es tan clara como el Dios que nosotros llevamos por dentro y que nos va a alcanzar en cualquier momento. Eso es todo. Y ante Él tenemos que dar prueba y tenemos que decir, porque en cualquier momento nos va a preguntar, te di esto, te di esto, te di aquello. Ese juicio del que todos hablamos, del juicio final, existe. No es que le tengamos temor al juicio, es que tenemos que confrontar el juicio, pero nos estamos preparando para acudir frente a él con transparencia y poder poner la cabeza en la almohada tranquilo y tener sueños dulces y esperanzadores. Mira, Luis, has hecho una apología de la decencia, de la honestidad, de la ética en la política, que es lo que muchos delincuentes corruptos temen, violadores de derechos humanos con expedientes afuera que tienen porque han violado derechos humanos, delitos que no prescribe nunca y que los perseguirá hasta la tumba y tendrán que responderle a eso. Fíjate, Luis, ese proceso que tú nos describes allí se llama la horizontalización en la política. La horizontalización implica que antes había un piachadeco que no tenía familia, que él todos los domingos hacía una rueda de prensa y entonces todos los medios esperaban en la puerta que este hombre se despertara para entrar a su casa, como él no tenía familia, y era primera cascada de opinión y lo que decía era santa palabra. ¿Pero por qué? Porque el dueño del medio previamente había acordado con este alto jefe, bueno, que eso era lo que se iba a decir, a quién se iba a tocar, a quién no. Y entonces había una sociedad de cómplices en Venezuela. Si tú tenías el dueño de una televisora y el dueño de otra, las dos más poderosas, si tenías el dueño del periódico de centro izquierda, del periódico de centro derecha, bueno, ya tú estabas en una especie de establishment político. Pero como estamos en una crisis y la crisis implica reacomodo, pues bueno, es lo que uno escuchaba de Churchill, que decía que la política es el juego de los que no se quieren salir y de los que quieren entrar. O sea, hay una nueva cosmología, hay una reconfiguración del escenario político. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que entonces cualquiera que diga una cosa que no les guste, entonces ya hay las nulidades consagradas, las reputaciones consagradas y las eminencias grises. Entonces, mira, Luis, realmente las redes sociales echaron por tierra, o sea, descentralizaron la política, porque ahora no hay que tener un canal de televisión con lo que implica la concesión y tener dinero para los equipos, que eso lo daba el Estado. Entonces, un gobierno de turno tenía su canal, tenía su periódico, y el otro gobierno de turno montaba después de 5 años su canal y su periódico. Como estamos en esa crisis y ya los jurásicos de la política, los dinosaurios, esos sobrevivientes del periodo jurásico no entienden las redes sociales, bueno, nos atacan a nosotros porque decimos la verdad. Claro que es la verdad. Y claro que dentro del eje 4 están vendidos, pero es que ahí están los diputados vendidos, pero es que usted insiste en pensar en que eran esos y estos no. Y yo le estoy diciendo que la cantera de los vendidos, el mercado del alquiler de la prostitución del parlamentario está abierto y están ahí al mejor postor y a quién da más. Y entonces, bueno, yo le demuestro ya 2 diputados vendidos, 2 narcodiputados, y usted me dice a mí que no, que eso era lo que se purgó y que lo demás está sano. No hay hueso sano. Lamentablemente la corruptela llega hasta arriba del eje 4. No es uno unitario por eso. Yo creo que la unidad está en la gente que sufre, en la gente que padece, en la gente que está pasando hambre. Yo creo que esa es la unidad que yo voy a buscar. No sindicaleros de la política, bandidos que de una mano roban y entonces con una mano tiene aquí los billetes y dice, bueno, déjame robarle esta mano a la otra. Me explico, que se van de viaje con los dineros hurtados. Bueno, y a la gente le molesta, le da urticaria, pues que uno los denuncie, pero van a ser denunciados porque lo que no podemos permitir es que los partidos políticos sostengan ese establishment y que eso sea lo que vuelva a gobernar después que se vaya el chavismo. Bueno, Luis, hacia el chavismo va a regresar. Si esas son los nuevos procedimientos, las nuevas maneras, entonces estamos arando en el mar, como decía el Libertador. Discúlpame, porque yo quería, antes de concluir el programa, que no se me escape, no lo tenía anotado acá, una opinión de este señor que creo que es el coordinador, representante, presidente, director ejecutivo de una encuestadora de apellido Seisga, que ayer emitió una opinión, entiendo una opinión interesada, una opinión ventilada, como tú dices, en los cenáculos, esto del Jurasi, donde él dice que es necesario comenzar a negociar con el chavismo para poder lograr un entendimiento y salir de esta crisis. Eso lo están diciendo muchos. De hecho, nosotros escuchamos hoy que se va a hacer una reunión en la Asamblea Nacional. Vimos no el obituario, que pudiera pensarse así, sino la minuta
de hoy? Bueno, la minuta de hoy es defensa a Juan Guaidó como presidente del interinato. La minuta hoy es defender los activos que están fuera del país, solicitar un gobierno de emergencia nacional y, bueno, todo el tema del coronavirus, cómo lo van a atacar. Esa es la minuta. Pero lo que acaba de decir el diputado, se me va el nombre del diputado de ABP, Richard Blanco. Richard Blanco, que es pedir una alianza humanitaria, militar, para poder salir de esta crisis multinacional. Bueno, eso no forma parte de la minuta, porque eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar ahora cuando van a entrar no sé cuántos tanqueros iraníes, la nueva invasión iraní. Sobre ese tema no se va a discutir en la Asamblea Nacional. Es decir, yo no sé qué estamos pensando todavía. Y todavía hay gente bueno, que está ciega, que tiene un solo lente para mirar, una sola gringola para ver. Dios mío, yo me pregunto, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando sobre esta gente que no ve el horizonte? Pronta está la hora, Luis, de que esa Asamblea Nacional que lamentablemente se autosuicidó, como dijo el señor aquel, y que está en la morgue de la política, le están haciendo la autopsia, vaya al cementerio de la política. Pero ellos mismos son los que se han suicidado, se autosuicidaron y van a llevar su cadáver al cementerio. No somos nosotros los que señalamos sus errores, los que hemos conspirado, son ellos mismos, como en la inacción, en la colaboración, en la cohabitación, en decir una cosa pero no hacer nada. Y bueno, ahí tienes esas voces del parlamentarismo libre, del parlamentarismo de la dignidad, que es Richard Blanco y otros. Está Omar González, o sea, hay otros, el diputado Pirela, Viallo Pilieri, hay otros diputados también ahí que tienen dignidad y que lo han dicho y que han señalado una ruta, un camino a seguir. Pero la Asamblea Nacional está plagada de bolsillos muy grandes, de fajos gordos de billetes, y para mí son depositarios de los dineros, de la droga y del oro, porque aquí varios jefes de partido ya no aspiran a reconstruir el país, ya no aspiran a ser presidente, ya no aspiran a la gran transformación histórica, pero sí aspiran, Luis, a irse a la tumba, al lecho mortuorio, pero bien llenos de real. Y eso no tenemos por qué pagarlo los venezolanos, ni tampoco usted que nos está viendo en su casa, ni en el estado Sucre. Por favor, quítese la venda, abra los ojos, dése cuenta que lo están usando y no vaya de nuevo a convalidar eso que inventaron de gobierno de emergencia nacional, que es un saco de loco, una colcha de retazo, un menestrone ahí de la chivera de la política, que es mete a todo el mundo porque se sienten amenazados, porque el liderazgo en las encuestas no le da. Guaidó está francamente desgastado, erosionado por su propia inacción y por su ineficacia. Y bueno, Luis, finalmente yo quiero decir que pronta está la hora en que nos reencontremos los venezolanos en una verdadera unidad ciudadana, en una verdadera unidad cívica, en una verdadera propuesta de R2P y propuesta internacional. Luis Carvajal, lo dejo para que cierre este programa redondo, que ha sido un programa de principios, de valores, como es lo que nos mueve. No nos mueven los reales ni nos mueve un carguito, nos mueve la moral, nos mueve la decencia, nos mueve la recuperación de nuestro estado para verlo próspero, abundante, alegre, que nuestra gente vaya al mercado, que tenga la nevera llena, que pueda ahorrar y que veamos un Sucre alegre como éramos nosotros, celebrando con nuestro gran mar, nuestras dos penínsulas, que son dos brazos abiertos al turista y al venezolano, para que venga de nuevo a nuestra playa a un Sucre nuevo, reluciente, abundante, no deteriorado, no decadente, no en manos del narcotráfico ni de esta oposición deslustrada y corrompida que pretende meternos en el redil del régimen, del narcorrégimen, y ellos sí llenarse. No, eso tiene que acabarse, Luis Carvajal. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la audiencia allá en Madrid, a nuestro amigo Miguel Méndez Fabiani. Y recuerden siempre, la verdad está al desnudo y está de moda. Y solo no podremos. Se les quiere mucho, que Dios los bendiga.